Pasadas las elecciones del 18 de febrero, e incluso ya el aniversario de la independencia nacional celebrado este último 27 de febrero, el Ojalá Agropecuario con don Carlos Segura Foster nos obliga a una reflexión compartida con todos ustedes sobre la relación que hay entre los resultados fraudulentos de cualquier punto de vista de estas elecciones del 18 de febrero, aún municipales, y el discurso en el que y con el que el presidente Luis Abinader Corona pretende validar sus 4 perdidos años para el país, contándonos más que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, contándonos el cuento de Luis Abinader en el País de Alicia. Don Carlos, hay algo que contrasta con la realidad de manera particular, y son esas 2 páginas con las que el presidente de la República despachó el sector agropecuario. 2 páginas y cuarto. 2 páginas. Y una cuartilla. Y una cuartilla. Sí. En el que se evidencia quizás el corazón de toda una retahíla de mentiras que se han venido repitiendo y producen un acumulado que bien él pretende sintetizarlo, intrincándolo el sector agropecuario con el conjunto del relato reeleccionista. ¿Cómo desmontar desde ya, y ya lo han hecho otros miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, cómo desmontar, no solo de aquí a mayo, sino para la historia, esa sarta de mentiras con las que en particular se pretende desconocer el impacto de los resultados obtenidos por las autoridades del sector agropecuario gubernamental? El principal mentiz de todas las mentiras esparcidas por el actual gobierno lo dan las reacciones de la gente por las precarias condiciones que están viviendo hoy. Yo ya lo hice la semana pasada, yo quiero reiterar hoy, además inspirado por valiosas informaciones que ya se han dado a conocer en escrito de una brillante economista que yo admiro, Mercedes Carrasco, y de otro brillante economista y dirigente del PLD, que también es admirable, Juan Ariel Jiménez, hijo de mi hermano Felucho. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que con tantas verdades que se están viviendo, los asesores y las autoridades del actual gobierno, comenzando por el presidente, hayan logrado convencer a los sectores de opinión para mantener una imagen que no se corresponde con la realidad que está viviendo nuestra nación? Entonces, me llega a buscar y tengo en mi poder toda la documentación de las publicaciones exclusivamente de la parte agropecuaria del Banco Central. Porque los otros aspectos yo se los dejo a los más conocedores, pero yo he venido conociendo, estudiando y ser partícipe de la agropecuaria en 8 décadas, desde el 64 y estoy en este mundo. Entonces yo, una vez actor principal, otra vez de papel secundario, pero he estado ahí y conozco la realidad de la cuestión. Mira, la realidad es, y tú lo encuentras en el informe sobre la economía dominicana que escribió el Ministerio de Economía y Desarrollo
en el 2021, ya en pleno ejercicio de este gobierno, evaluando lo que era nuestro país, el país que ellos encontraron. Como yo he dicho otra vez, un país hecho y derecho. Y quiero referirme a frases. El presidente dijo que encontró un país de Guañangao. Y entonces yo tengo que decirle, presidente, si usted hubiese encontrado un país de Guañangao, su gobierno no hubiese logrado colocar en los mercados internacionales bonos por 3.800 millones de dólares a tasas muy convenientes, porque eso solamente se logra cuando el país tiene fortaleza. Y todos los documentos que se presentaron para negociar esos fondos, el actual ministro de Hacienda fue sobre la base de lo que ellos encontraron. De las calificaciones de todos. Entonces no fue un país de Guañangao. Ahora, ¿qué pasó en la agropecuaria? Y lo tengo y lo escrito y lo publiqué en un hilo de tweet. En los 8 años de gestión de Danilo Medina, la agropecuaria creció el doble de lo que en promedio creció el doble del promedio que tiene acumulado el actual gobierno. Y como muy bien ha demostrado Mercedes y Juan Ariel, que no se escuden en las dificultades mundiales de la pandemia y de el conflicto Rusia-Ucrania, porque eso ha afectado al mundo entero. Y resulta y viene a ser que nosotros en el 20, vamos a excluir el 20, en el 19 éramos la vanguardia de nuestra área y nosotros hoy somos la retaguardia en todos los sentidos. Tú coges hasta de Centroamérica, nosotros estamos ocupando el último lugar. Nosotros siempre competíamos con Panamá en cuanto a los lugares 1 y 2 de crecimiento y de baja inflación. Un fenómeno raro, crecer con baja inflación. Y hemos pasado a ser del más bajo crecimiento y con la más alta inflación. Con la peor cuestión de que mientras la inflación promedio es un porcentaje, el de los alimentos es el doble. Y todo estriba en que, contrario a lo que por suerte ellos siguieron en el sector, vamos a decir, turístico y zona franca, ellos trataron de desmeritar todos los éxitos que nosotros como país habíamos tenido en la agropecuaria, en la electricidad, en educación, y abandonaron aquí. Volvimos a niveles de antes de nosotros, de analfabetos. Nosotros, en términos de generación eléctrica, hemos vuelto a lo que nosotros encontramos en el 12. Pero quiero concentrarme en la agropecuaria. Claro. Nosotros dejamos un país que satisfacía en un 90%, no ahora, sino cuando nosotros lo dejamos, la demanda de alimentos. Y teníamos un control estricto con la ley de salvaguarda de protección de solamente importar lo que era necesario para poder equiparar la oferta con la demanda. Por eso nosotros siempre mantuvimos la producción con precio satisfactorio para los productores, generándole ganancia y que le llegaban al comercio a precios que le permitían venderle al consumidor a precios asequibles, al extremo, como he escrito, de que en los 96 meses del gobierno de Danilo Medina, en
solo un mes los alimentos tuvieron una inflación por encima del promedio del país. Un solo mes. 97 meses siempre los alimentos se mantuvieron con una inflación baja con relación al promedio del país, que dicho sea de paso, durante los 96 meses se mantuvo dentro del rango meta del país. ¿Qué ha sucedido en este gobierno? Tienen 42 meses exactamente. Solamente en un mes de los 42, los alimentos han tenido una inflación inferior al promedio del país. Mientras la inflación, felizmente y agradablemente para el país, lograron controlarlo, no han logrado controlarlo dentro del rango meta lo de los alimentos. Los alimentos son el doble en términos prácticos de la inflación general del país. Y eso trae como consecuencia la gravedad de que los alimentos es la parte de mayor consumo relativo para las clases pobres. Sí, los quintiles 1, 2 y 3, los más pobres, la mayoría de sus ingresos son para comprar alimentos. No así a quienes son el quintil 4 y 5. Entonces, ¿por qué han llevado a este país, contrario a lo que dijo el presidente, que están produciendo el 90%? ¿Por qué ellos echaron por la borda los controles que nosotros teníamos de las importaciones y le brindamos un apoyo real a la producción nacional? Tan real que puedo poner varios renglones, todos los 32 renglones de consumo. Pero me voy a concentrar en la leche. Que ellos dicen que la leche produjo en el 2023 837 millones de litros de leche. Pero eso es menos que el 894 que nosotros llegamos a producir. Pero la realidad es, he consultado con queseros, industriales, comercializadores de leche y me dicen, mire, la realidad es que hoy en el país se está produciendo entre 500 y 600 millones de litros de leche. Digan lo que digan ellos. Pero yo le hice el análisis, aceptándole su mentira, la cifra que ellos publican. Y yo quiero compartírsela. Porque si nosotros aceptamos como bueno y válido los 837, si ellos hubiesen mantenido la eficiencia que nosotros mantuvimos, elevando la producción de leche de 573 millones a 894, tendríamos que ellos estaban en la obligación de mantener un crecimiento de alrededor de 112 millones de litros de leche. Y en vez de 837, si hubiesen sido eficientes, la producción de hoy fuera 1.250 millones de litros, no 837. Otras mentiras que se cae de la mata es el hecho de que, y todavía ahora en enero lo dicen, y me da una pena tremenda, porque yo he leído 3 veces desde anoche acá el informe del mes de enero del año 2024, que dice que la agropecuaria creció 3.6 en enero de este año con relación al año pasado. Y basa su crecimiento en el arroz y plátano en la agricultura y el pollo y huevo de la pecuaria. Óyeme, Guillermo, hermano mío, población. En enero este país no produjo un quintal de arroz. Un quintal de arroz. Y los plátanos, ellos son los primeros que han pregonado que mientras dura el invierno no se va a recuperar la producción de plátano. Y el plátano ha mantenido, como el arroz, los precios altos. ¿Sabe cuál es la realidad del arroz? Cerramos el año con el inventario más bajo de los últimos 5 años. Y en noviembre, un saco de 125 libras de arroz selecto costaba 3,000 pesos cada saco.
llegó de noviembre a enero a 3.600 pesos el saco. Y ya hoy, en el último día de febrero, el saco oscila entre 3.725 y 3.825, el mismo saco. Y el plátano sigue riéndose por las nubes. Entonces, lo más que ha perjudicado que la decisión de falta de apoyo, eliminando el apoyo al campo, creando un mercado persa con las importaciones, con los permisos de importación, que creó que de septiembre a diciembre se importó tanto productos que nosotros éramos autosuficientes, que llevaron a los productores a destruir sus plantaciones. Y eso creó las condiciones para que en el 2021 45 de los principales alimentos disminuyeran su producción. Y más nunca han alcanzado credibilidad, porque no han tenido apoyo. Óyeme, la situación de los 8 años promedio y de los 3 años son del cielo a la tierra. Nosotros la felicidad y ellos la tragedia. Porque todavía en el año de la pandemia, 2020, mientras de enero a septiembre, que es donde nosotros tuvimos participación, la agropecuaria, a pesar de todas las calamidades, creció 4.8. Eso comenzó a caerse, inmediatamente llegaron la gente. Porque llegaron denostando todos los proyectos de la visita sorpresa, que era el sostén de la política, quitándole la maquinaria, quitándole los camiones a las asociaciones, a retirar el apoyo a las asociaciones, que concluyó que en este gobierno nosotros elevamos de 32.000 raciones de suministro de leche al programa de alimentación escolar, que era uno de los ejes transversales del desarrollo de la agropecuaria, a ser suplidores 800.000. De una planta que tenían los productores a 5 plantas de industrialización. ¿Qué han hecho estas autoridades? Le han retirado todos los apoyos. Y hoy esas plantas subsisten por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque lo menos que sucedió fue que el INAVIE, después de la corruptela, que no pudieron implementar el programa de alimentación en el 2021, en el año 2022, cuando restablecen las licitaciones, le quitan el 50% de las raciones a esas asociaciones, por el mero hecho de que eran de visita sorpresa. Entonces, este país, óigame bien, y tengo los informes del Banco Central, lo de agricultura, que usted entra hoy a la página de agricultura y desde octubre no hacen publicaciones. Y todo el mundo sabe que cuando el niño es bonito se lo enseñan a todas las comadronas, pero cuando es feo se lo esconden hasta los familiares. No publican. Desde abril del 2022 implementaron, en vez de publicaciones mensuales, publicaciones trimestrales, pero siempre haciéndolo después que el Banco Central hace sus publicaciones, porque han implementado la política del acomodo. Dime lo que tú quieres que yo diga. Entonces dicen, aquí se produjo 14.7 millones de arroz en el 21, en el 22 y en el 23, pero resulta que no hay arroz en inventario. Te coge. Ya hoy veo en un periódico que aquí ha aumentado sustancialmente el consumo del arroz. ¿Y cómo consumen más arroz los pobres? Si han perdido en promedio 5.000 y pico de pesos de su capacidad de compra. Bueno, están jugando con la inteligencia. Dicen que, y como dijo Juan Ariel, recurren a los aplausos de los suizos porque los de aquí no pueden aplaudir. Dicen que el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Y además pienso que tiene una cierta lógica aquella famosa ley del karma. Porque primero se negó durante 8 años
en particular, se negó el impacto de los factores exógenos, como es el tema del precio de los combustibles. No obstante, resulta ser que en este periodo del 20 al 24, el precio del petróleo ha sido el mismo que tuvimos que enfrentar del 12 al 20. Sí. Se negó el impacto que en el aparato productivo tenía o tuvo a partir de comenzar sus operaciones Punta Catalina, y resulta ser que ahora Punta Catalina es la más importante. De puta pasó a ser la doncella. La doncella. Dilo así. Sí, exactamente. Punta Catalina de puta pasó a ser la doncella. A ser la doncella. Vaya usted a ver. Se negaron todos los progresos y las metas alcanzadas en materia del sector quizás más importante como locomotora, el sector turístico. Y resulta ser que si alcanzan 9, 10 millones de visitantes, no fue que eso se inició en el 20 o en el 21, en plena Ellos encontraron pandemia. Que en el 19 se había aprobado la construcción de 5,000 nuevas habitaciones para el sector turístico. Correcto. Todavía no lo han completado, lo que encontraron aprobado en el 19. Correcto. Resulta que para ellos, eso que se exhibió, y cabe decirlo en honor a la verdad, durante prácticamente 50 años, que era un crecimiento económico constante, ahora resulta que ellos promedian el crecimiento económico. Así es. Promedian el crecimiento económico. Es decir, bueno, operan hoy con el promedio de los últimos 4 años. Pero metiendo ahí lo que fue la recuperación de lo que se había perdido. Exactamente. Pero además, hablar de que se ha reducido la pobreza en la proporción en que ellos pretenden, choca con todos los... La misma Pablo desmintió en su informe del 2023. Lo desmiente con el informe del 2023. Se desmiente el tema de las musáceas, tanto para exportación como para consumo interno. Porque si tenemos más plátano que nunca, si somos el plátano power, que se pretende, pues resulta ser que ¿por qué se metió el plátano en los niveles de precio? 50 cañones para comerte un plátano. Para comerte un plátano, algo que nunca se había visto. Y aparte de ese precio, escaso. Porque claro, la ley de la oferta y la demanda también van juntas. Usted nunca puede hablar de demanda sin hablar de la oferta. En fin, el tema del petróleo es fundamental porque quizás el de mayor impacto de afuera hacia adentro. Seguido a eso, de las alteraciones que trajo la pandemia en materia de la cadena de distribución, por los problemas del transporte y por ese impacto. Pero en lo fundamental, más allá de que se produjo un precio altísimo o una escalada, digamos, del costo de la energía de consumo doméstico e industrial, cuando se acoteja todo eso técnicamente, sin pretender engañar a nadie, lo que vemos es que usted no puede, sin crecimiento económico, tener un desempeño en materia de reducción de pobreza y de reducción o mantenimiento del nivel de ingesta calórica de la población. Es decir, ¿cómo que usted pinta esto y lo que le resulta es esto? Cuando No, con bajo crecimiento. Exacto. Y alta inflación no hay posibilidad. No hay posibilidad de reducir pobreza. No hay posibilidad, simplemente, técnicamente eso no es posible. Entonces, ciertamente, don Carlos, estamos también en una relación de tipo dialéctico con respecto a lo político. ¿Cómo usted pretende que ha tenido un desempeño electoral fundamental con un nivel de abstención como el que usted indujo, con 23 de cada 100 electores eligiéndolo a usted? ¿Cómo usted pretende con esos resultados
hablar de que la población ha validado su gestión al frente de la cosa pública, tanto alcaldías como en el proceso electoral al que estamos abocados de aquí a mayo y de junio. Están aturdidos porque no le encuentran explicación lógica a los resultados. Porque se propusieron una operación de pinza, ningunear al PLD y hacerlo parecer como que era la tercera fuerza, y los números reales de la encuesta real, no la que acaban de publicar, dicen que no, que el PLD es duro de matar, y estamos ahí. Pero yo quiero, porque yo he reflexionado mucho frente a una sociedad adocenada por una vacuna que le cuesta 9,000 millones de pesos al año al gobierno para mantener una imagen que no le corresponde. Todo el mundo dice que el gobierno es malo, pero que tiene un presidente bueno. Y no puede haber un gobierno malo con un presidente bueno, porque el presidente es el hacedor del gobierno. Pero yo quiero reiterar la parte de la pecuaria, porque es que nosotros tenemos mucho talento explicando la generalidad de las cosas. Mira, en el año 2019, este país importó alimentos por apenas 2.100 millones de dólares. Esa cifra se aumentó 1.000 millones de dólares en el 2020, a pesar del país cerrado. Pero, ¿cómo se distribuyen esos 3.100 millones del 2020, país cerrado? 1.000 millones de enero a julio y 2.100 millones de septiembre a diciembre. Llegaron con la voracidad de destruir la producción nacional y hacernos depender de las importaciones. Eso pasó al año siguiente a 4.000 y pico, a 5.215, y el 23 cerró con más de 6.000 millones de dólares. En todos los volúmenes prácticamente duplicados. Yo publiqué lo relativo al ajo que ellos hablaban tanto. Han importado el doble en promedio. No hay un solo año que hayan importado menos de lo que nosotros importamos. Pero en promedio ellos importan el doble. Importan todo, porque la vocación de ellos es la importación para favorecer a los suyos. Y han maltratado a la producción nacional. Entonces, yo he señalado que esa mala práctica la han implementado en el peor momento de la humanidad, porque cada vez se hace más difícil comprarle a otro país por la dificultad de los mares, de los tránsitos, como es el canal, los canales. Sí. Pero además porque en términos de dificultades, cada país lo primero que tiene como prioridad es asegurar la alimentación de los suyos. Entonces, cada día se va a hacer más difícil. Lo que pasó con las vacunas. Entonces, nosotros estamos viendo la situación objetivamente. Habrá de eliminar el adocenamiento como consecuencia de asesores perversos que recomiendan perversidades para un país. Pero que esas recomendaciones, de no ser acogidas por el gobierno, principalmente el presidente, no surtieran el efecto que han surtido, porque para que eso surtiera efecto, han pervertido la comunicación. Y entonces todo lo que dicen lo aplauden como foca, cuando debe ser todo lo contrario. Pero la verdad, como decía don Juan, siempre va a tener los brazos más largos que la mentira. Entonces salen, como acaba de publicarse hoy el informe regional. Nosotros hemos dejado de ser país vanguardia del área y nos hemos convertido en la retaguardia del área. Esa es la realidad monda y lironda. Y hay dos variables que usted bien conoce, que
el endeudamiento, porque de eso se trata. Que el endeudamiento ha permitido cubrir el monto del déficit, que es otra cosa, ¿verdad? Pero también manipulan las cifras. Sí, porque cogen las cifras del 2020, pero el 2020 incluye entre 1.800 millones que ellos contrataron entre septiembre y diciembre. Y aún así no hay paralelo, porque usted tiene que el monto de la deuda general ronda los 35.000 millones de dólares. Así. Pero además, entender que para lo único que sirve los recursos provenientes de la llamada inversión extranjera directa es para cubrir el déficit fiscal. De lo que yo no aporté. Exactamente. Es verdaderamente un juego de palabras. Como el caso de que nosotros importamos plátano. Sí, lo importamos, pero exportábamos el doble. Nosotros tuvimos balanza comercial de plátano positiva durante nuestra gestión. Ellos prohibieron las exportaciones y el plátano se ha puesto a nivel inalcanzable para el 28 de febrero, las propias revistas comerciales, que son parte de cómplices de todo este gran relato para engañar a la población, daba cuenta del colapso del proyecto más emblemático en materia de producción de eso, de musácea. Que tuvo una inversión altísima con siembra RD. Exactamente. Y no pudieron sembrar ni 1.000 tareas. Ni 1.000 tareas. Y quieren irse a sembrar a Guyana. Y lo ponen como, y lo integra el discurso presidencial como aquí estamos de maravilla haciendo referencia a un proyecto que no tiene paternidad exclusiva, pero que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana alcanza un esplendor. Porque era el soporte para la pobreza de la zona y exportábamos 20.000 cajas de guineo semanalmente. Exacto. Pero mira, yo sé que estamos en caso de tiempo. Yo no quiero irme, mire. Toda esta mentira, que la verdad la va a desmontar, tiene que ser el ariete, la fortaleza de Rescate RD para nosotros rescatar este país de la mentira y de la perversidad. Y establecer que Rescate RD lo encabece el PLD como la marca que ha hecho más beneficiosa las obras de gobierno para el pueblo dominicano. Y que Rescate RD, además del PLD, se agarre de su candidato Abel Martínez para que este país recupere el orden, el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y que volvamos a tener aire de felicidad. Porque aquí todos los males nos están acogotando. No importan los aplausos que le estén dando a las mentiras, que no respetan ni siquiera la majestuosidad ni del Palacio Nacional y mucho menos de la Asamblea Nacional en el Congreso. Aquí se esparcen mentiras en espacios que realmente esta sociedad no debe permitírselo. Y la responsabilidad de salvar este país no la tenemos solamente los partidos de Rescate RD. Esta sociedad, si sigue la ruta de la perversidad que lleva este gobierno, habrá de desaparecer. Entonces, aquí tenemos que unir las fuerzas. Como dijo la voz más alta de la iglesia en su sermón del fin de semana, del día de la independencia, aquí tenemos que enderezar todos los entuertos que ha orinado este gobierno. Vamos a rescatar este país con Rescate RD, con el PLD y su candidato presidencial, Abel Martínez. Y despedirnos como siempre, con ojalá sea así. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.